Empezaremos con la explicación de cada una de las partes del trabajo individual. La primera parte es para que ustedes hagan la lectura comprensiva del texto, de dos textos, ¿no? A manera de certificar que ustedes han realizado la lectura comprensiva del material. La lectura en realidad se debería hacer de todo el material proporcionado, ¿no? Tenemos nosotros 14 documentos y es necesario que sean leídos para que usted tenga la mayor información y pueda usted delimitar mejor su tema. Ahora, hay, por ejemplo, documentos como, por ejemplo, humillados y ofendidos, el lenguaje como discriminación, discriminación de UNICEF, discriminación, no discriminación, discriminación que están de manera general y que dentro de ellos puede hablar, por ejemplo, de homofobia, puede hablar de feminicidio y de racismo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es leer la documentación a manera de que yo pueda extraer la información que me va a servir para poder realizar mi trabajo. No voy a usar todo el documento, pero sí las partes del documento que me ayuden a elaborar el trabajo que se está solicitando. A manera de ejemplificación, yo voy a tomar otro tema. Ustedes, su tema general es la discriminación, pero para ejemplificar aquí, yo voy a tomar el tema del aula virtual, ¿sí? Entonces he escogido este material para poder hacer la ejemplificación. ¿Qué es lo que he hecho yo? He seleccionado el texto, he hecho copiar, pegar y lo he pegado en un documento de Word. ¿Ya? Acá entonces voy a trabajar en este documento. Ustedes están viendo en este momento la carátula del trabajo. Ahí está el título del artículo que voy a presentar. Y vamos a ir trabajando. Yo aquí hice el pegado del material, ¿no? Que les mostré. Este es el copiado y aquí lo he pegado. Esta es la parte 1. Entonces este es del primer documento. Recuerden que se nos está pidiendo 2 para esta parte. Entonces aquí se me pide que identifique las ideas principales, que identifique las partes, ¿no? Y que haga una síntesis de cada una de ellas. Miren ustedes, vamos a volver a la guía. Vamos a ver todo lo que nos pide, ¿no? Que haga subrayado, una selección de ideas, que lo voy a hacer a través del subrayado. Que identifique cada párrafo, qué tipo de párrafo es. Que haga la segmentación del texto, es decir, ubique subtemas. Que haga una condensación textual, es decir, que elabore un resumen. Que divide el texto en inicio, desarrollo y final. Que realice una lectura interpretativa y que realice la lectura crítica del texto. Entonces yo voy a ir haciendo esto en forma paralela, no por partes, sino en forma paralela. Por decir, yo coloqué el documento, lo pegué dentro ya de un cuadro donde quiero identificar cuál es el inicio, el desarrollo y el final del texto que he estado leyendo, ¿no? Entonces tengo aquí identificado el inicio y aquí está la síntesis que me pide realizar. Aquí el escritor presenta el problema al que se presenta el estudiante de la educación virtual. Subrayo lo que para mí es lo más importante, que para mí serían las ideas principales, y a este lado, haciendo uso de este material revisar que ustedes ven acá, agrego para hacer la sumilla. Por decir, si yo quisiera agregar aquí una sumilla, pongo el cursor acá, me voy a revisar, hago nuevo comentario y aquí puedo elaborarlo, ¿no?
Entonces eso es lo que he hecho yo. Aquí estoy agregando la sumilla y puedo también colocar el tipo de párrafo que es introductorio. Si ustedes, por ejemplo, dicen, ¿dónde puedo encontrar yo el tipo de párrafo? Ustedes tienen en su aula, en la semana número 4, tienen ustedes la lectura complementaria tipos de párrafo. Ahí ustedes lo pueden visualizar. Sigamos. Entonces después he puesto el desarrollo y digo lo que la síntesis explica las actitudes y habilidades del estudiante virtual. Y en este caso el material que abrí para hacer la ejemplificación ya venía subtitulado y serían los subtemas del material. Entonces en este caso ya tengo acá el subtema que también me están pidiendo en la guía que yo adjunte. Entonces el subtema serían las actitudes y habilidades del estudiante tal y como está aquí, y la sumilla, que es la sumilla de todo este contenido hasta acá. ¿Ya? La sumilla es lo que se trata. Lo estoy haciendo así y aquí están subrayadas las ideas también principales que considero que es del texto y que me va a ayudar para poder entenderlo. Igual acá también considero el subtema. Ahí está el subtema con su debida sumilla. Y así, cuando encuentro un subtítulo, estaré frente a un subtema. Y ustedes, bueno, aquí yo he hecho una sola sumilla, pero si ustedes creen o ven que necesitan complementar con otra sumilla en el texto que ustedes están leyendo, entonces pueden agregar su comentario ahí, ¿no? Una vez terminado eso, la lectura y de cada una de todo el texto, entonces lo que yo tengo que hacer, lo que me están pidiendo es la condensación textual, es decir, que haga el resumen. Y en la clase nosotros vimos que el resumen es extraer las ideas tal como el autor lo ha dicho en su trabajo, ¿no? En este caso también este es el resumen que yo he hecho del texto. Hago la interpretación del texto, que también me están solicitando en la guía, y la lectura crítica del texto. Entonces, hasta ahí he terminado con la lectura comprensiva de un texto. Recuerden que aquí se les está pidiendo que hagan la lectura comprensiva de 2 textos, ¿sí? Entonces, en la segunda parte ya es realizar el trabajo del artículo mismo. Entonces, pero previo a eso nos piden que elijamos 4 textos, que escriba los resúmenes de esos textos, que en el de los resúmenes yo identifique los temas genéricos y los temas específicos. Entonces, tengo que elegir 4 textos, hacer los resúmenes, los temas genéricos y los temas específicos. Perdón, temas específicos. ¿Ya? Y bueno, elegir el tema delimitado. Vamos. Empezamos la parte 2 entonces. Aquí en la parte 2 pueden ir los textos que usted ha trabajado en la parte 1. En mi caso estoy colocando nuevamente el resumen del texto Habilidades del estudiante virtual. Lo copio y pego aquí en donde está el trabajo. Hago los temas genéricos y los temas específicos. Así tengo que tener 4, porque son 4 textos los que tengo que trabajar, con sus temas genéricos y temas específicos. Entonces, se supone que yo he leído todo el material que está
en mis archivos para poder hacer el artículo de un perfil del estudiante virtual. Entonces empiezo a redactar, a trabajar mi material siguiendo los pasos pues que están acá, ¿no? Estas son pautas, no necesariamente tienen que aparecer, perdón, no necesariamente tienen que aparecer en el... ¿Cómo? Ya, aquí estoy. Miren, no necesariamente tienen que aparecer en el texto. Lo que está queriendo, los que se está queriendo hacer es que ustedes sigan el proceso de elaboración del texto, ¿sí? Que a través, la lluvia de ideas se va a dar en esto, ¿no? Cuando ustedes tengan los temas específicos, qué es lo que quieren tratar, a qué van a dedicar su trabajo, etcétera. En mi caso, después de leer los textos que he tenido para realizar mi trabajo, he querido titular a mi artículo, como se trata mi tema general ha sido el ambiente virtual o los estudios virtuales, entonces el título del artículo el tema delimitado que yo escogí fue el perfil del estudiante virtual y el título de mi artículo es Hacia un perfil del estudiante virtual. Entonces, he recopilado información, he hecho mi lluvia de ideas, como está aquí. Ya tengo los subtemas, tengo subtemas, por ejemplo acá, características personales del estudiante virtual, habilidades tecnológicas, habilidades comunicativas, y por último terminar con un perfil del estudiante, ¿no? Y hacer su conclusión. Entonces, ese sería lo que es los subtemas, el esquema y por último mi redacción, ¿no? Entonces yo comienzo a redactar y ayudarme con el material que yo he podido revisar para la elaboración de este artículo. Una vez que aquí ya está elaborado, ¿no? Pero ustedes pueden ir haciendo sus ideas para que puedan más o menos darle forma y ya después al momento de editar ya lo pueden terminar haciendo su edición. Y una vez que ya he terminado, aquí yo estoy haciendo, miren, esto de acá es lo que se está pidiendo en el trabajo individual que también ustedes hagan, que tengan las referencias, ¿no? Por aquí está. Introducción del tema, desarrollo del tema, conclusión del tema. Por aquí hay una parte donde dice que tienen que ustedes poner esto, ¿no? La bibliografía son los diversos documentos físicos o virtuales consultados. Los anexos, las fichas bibliográficas. Entonces aquí esto es dar referencia según las normas APA. Ustedes también en su aula, en la semana 4, tienen ahí cómo citar las fuentes en formato APA en su documento. Revisen ese material para que puedan elaborar su trabajo. Y por último, acá tienen que tener su bibliografía de todos los materiales citados. En mi caso tengo una bibliografía extensa. Miren, aquí empieza la bibliografía, toda la bibliografía. Y se está pidiendo que en los anexos ustedes coloquen las fichas bibliográficas, es decir, a las fichas textuales a las que ustedes están citando en su trabajo. Por ejemplo, aquí pertenece a Claudia Villafañe y yo la tengo acá en mi bibliografía a Villafañe y la he citado también en el documento. Si yo busco, por ejemplo, Villafañe, está aquí.
Miren, la educación virtual, su sede única y exclusiva